En este vídeo vamos a repasar parte de la historia de Gideon Jura. Gideon Jura, nacido como Kithion Lora, es un hieromante y un caminante de planos en deuda con la coalición multiplanar conocida como el Guardián de la Puerta. Su arma distintiva, el Sural, consiste en múltiples hojas del látigo ancladas al exterior de un Armguard. Historia. Adolescencia. Nacido en Acros enteros, Gideon nunca conoció a su padre, ya que se había ido en algún momento antes de que naciera Gideon. Vivió con su madre hasta su muerte cuando aún era joven. Sin mejores opciones, Gideon se unió a una pandilla, de la que pronto se convirtió en el líder de facto. Con altos ideales, llevó a los otros niños a comenzar a robar de las mansiones de los ricos, tomando solo lo que necesitaban para sobrevivir y regalando el resto a los pobres. Por desgracia, lo atraparon y Gideon fue a la cárcel, una mal preparada para retenerlo. Con eso en mente, la policía local encontró a un hombre capaz de tratar con Gideon. Este hombre lo sacó de la prisión con la intención de rehabilitar a Gideon enseñándole hieromancia, la magia del orden. Después de algunos intentos fallidos de fuga por parte de Gideon, finalmente se acomodó, encontrando la magia fascinante y disfrutando de la sensación de poder que estaba cultivando. Sin embargo, su maestro reconoció algo dentro de él y comenzó a enseñar a Gideon sobre Planeswalkers, uno de los cuales había sido su maestro, y el hombre que le había dado su Sural. También inculcó en Gideon una advertencia contra la piromancia, la forma de magia que había matado a su antiguo maestro. La chispa de Gideon se encendió cuando mató a un oponente mucho más fuerte. La imposibilidad de su supervivencia parecía tan abrumadora que cuando Gideon intentó reconciliar lo que encontró, logró una iluminación momentánea, una percepción perfecta de todo el multiverso, y se deslizó hacia las eternidades ciegas. Cuando llegó a otro mundo, su sentido de claridad se desvaneció rápidamente, y volvió a contarle a su maestro lo que había sucedido. Su maestro reveló que lo había estado esperando. Solo había visto a un hieromante tan poderoso como Gideon, el hombre que le había enseñado. Ese día le pasó el Sural a Gideon, y Gideon se fue para tratar de encontrar la iluminación una vez más. Origen revisado. Kithion trabajó durante 4 años en prisión. Cuando los Colophon fueron atacados por arpías y cíclopes, el profesor de Gideon, el director de la prisión Ixus, liberó a los prisioneros que estaban dispuestos a defender la fortaleza. Gideon salvó el día liderando sus irregulares y usando la hieromancia. Posteriormente, el dios Elliot lo defendió, para derrotar a una amenaza aún mayor, el titán de Erebos, que también era otro dios. Usando la lanza de Elliot y con la ayuda de sus tropas, Gideon logró esto. Impulsado por su arrogancia, tiró la lanza al propio Erebos. El dios cambió fácilmente el curso de la lanza, matando a todos los irregulares. Sorprendido y avergonzado por la muerte de ellos por su propia mano, Gideon hizo su primer paseo de Planeswalker a Bant. Allí se hizo conocido como Gideon. El fuego purificador. Como se describe en la novela El fuego purificador, Gideon escuchó leyendas en sus viajes que hacen referencia a una gran fuente de maná blanca que se presenta de forma natural y que tomó la forma del fuego en el plano de Regata. Fue llamado el fuego purificador por la Orden de Elliot, el grupo que vigilaba la llama. Con interés, Gideon persiguió esta leyenda con la esperanza de estudiarla e inicialmente fue rechazado por el jefe de la Orden Regazán, Walbert. Walbert finalmente aceptó que Gideon le hiciera un favor y le encargó a Gideon que recuperara a la caminante de planos conocida como Chandra Nalaar cuando abandonó Keral Keep. Gideon siguió a Chandra a Kefalai, donde la encontró rápidamente, debido a su robo catastrófico del pergamino del dragón. Este robo llevó a la destrucción completa del Santuario de las Estrellas, y Gideon rastreó a Chandra e intentó ayudarla. Desafortunadamente, él no fue el único que la encontró, y, en un intento por salvar vidas inocentes, incapacitó a Chandra. Finalmente, devolvió el pergamino, manteniéndolo con la esperanza de que Chandra no fuera ejecutada hasta que fuera encontrada, pero con su escape no encontró razón para conservarla. Gideon una vez más siguió a Chandra, aterrizando en el plano de Diraden, siguiendo los pasos de Chandra para gran inmensa incredulidad y furia de la piromante. Él la calmó rápidamente y sugirió que deberían hacer más para escapar del plano, que estaba dominado por el maná negro y la noche interminable regida por un príncipe vampiro, si trabajaban juntos. El último aliado de Chandra, un duende llamado Jul, eligió ese momento para atacarlos, y Gideon rápidamente dominó al ser. Con Jul como su guía, Gideon y Chandra se dirigieron a una aldea para hablar con su mujer sabia, la menarca Falia. Falia parecía ser una niña, pero a través del uso de magia de sangre
había ganado su sabiduría de su madre, y también había disminuido su envejecimiento considerablemente. Falia fue instantáneamente golpeada por la buena apariencia de Gideon y secretamente conspiró para separar a Chandra de su cómplice. Ella envió a Gideon en una expedición de caza y convocó a los jinetes de la niebla para secuestrar a Chandra. Gideon se presentó en un momento oportuno y mató a uno de los jinetes de la niebla antes de que ambos estuvieran incapacitados. Mientras que el príncipe Belrab llevó a Chandra a sus habitaciones, Gideon recibió más ostentación por su parte en la muerte del piloto de niebla. Gideon estaba atado a estacas en el patio con el entendimiento de que cualquiera que lo deseara podía alimentarse de él. Cuando Chandra se despertó, se casó con Belrab para tratar a Gideon con más piedad, lo que provocó que el caminante de planos fuera trasladado a las mazmorras de abajo. Desafortunadamente, como parte del precio pagado para que Gideon se mudara, Chandra le había dicho a Belrab sobre los Planeswalkers, y Belrab creía que podía aprovechar la esencia de Gideon para convertirse en un Planeswalker. Sin embargo, durante el ritual que intentaba esto, Chandra decapitó al príncipe, y con su muerte se levantó el hechizo que les impedía caminar sobre el plano. La pareja regresó a Regata, y buscó la ayuda del amigo del bosque de Chandra, Samir Miakaulda. Para sorpresa de Chandra, Samir reveló que ya había conocido a Gideon en la sede de la Orden. Sintiéndose traicionada, lo dejó para que se defendiera por sí mismo y regresó a Kera al-Kib. Sin embargo, la Orden había puesto sitio a la fortaleza, con un simple ultimátum para entregar a Chandra. Cuando Chandra se rindió, solo solicitó que Gideon la acompañara a Walbert. Cuando los caminantes llegaron a Walbert, él reveló que planeaba ofrecer a Chandra al fuego purificador, esperando que fuera limpiada y dejada impotente como ejemplo para cualquiera que se opusiera a él. Gideon sintió una inmensa culpa. No había conocido las intenciones de Walbert y buscó alguna manera de ayudar a Chandra a escapar de su destino. Finalmente, encontró pasajes que afirmaban que si una persona entraba al fuego sin arrepentimientos, podría sobrevivir ilesa. Chandra le confesó a Gideon el papel accidental que había jugado en la muerte de su aldea y cómo la había perseguido desde entonces. El fuego salvó a Chandra y la dejó intacta, y con gran entusiasmo destruyó a Walbert y sus guardias, rompiendo los cimientos de la caverna del fuego y el templo de arriba con el poder de su magia de fuego. Gideon fue el primero en aventurarse en la ruina, y encontró a Chandra desmayada. Estaba horrorizado por lo que ella había hecho, pero juró que la cubriría si ella se iba y nunca regresaba. Chandra reveló entonces que los soldados que habían matado a sus padres tenían los mismos ideales que la Orden de Eliud, y le interesaba considerar sus lealtades de cerca, afirmando que cualquiera que ejemplificara los ideales de la Orden sería su enemigo, incluso Gideon. Gideon simplemente respondió que se volverían a encontrar, y ella desapareció de Regata. La batalla de Fort Kef. A pesar de la separación de la pareja, Gideon pronto comenzó a lamentar los sentimientos que le habían dejado. Con algo de ansiedad, Gideon se fijó en la búsqueda del mundo tempestuoso de Zendikar. Gideon rastreó a Chandra a través del continente de Akoum, solo para encontrar que su rastro se estaba enfriando en las montañas cerca del ojo de Ugin. Cansado hasta los huesos, encontró el asentamiento más cercano, Fort Kef, con la esperanza de encontrar un descanso bien merecido para sí mismo. Alrededor del fuego, Gideon escuchó cuentos extraños e inquietantes, de un aventurero llamado Tafere. Advirtió que la tierra había estado actuando de manera extraña, volviéndose mucho más violenta que antes. Con los cuentos de pesadilla todavía en su cabeza, Gideon se fue a dormir para soñar con Chandra rodeada de llamas blancas. Sin embargo, su descanso no duró, ya que un grito primitivo le quitó el sueño. Un Surrakar había vagado demasiado cerca del fuerte, y los aventureros lo trataron con dureza. Mientras yacía herido, Gideon se dirigió hacia ella. La bestia le advirtió de sus dioses, que venían de más allá del mundo, del vacío sin color, que devorarían toda la vida en su camino. Entre los soldados reunidos, solo Gideon sabía el verdadero alcance horrible de lo que estaba diciendo el reptiliano. Los días siguientes, los refugiados contaron cuentos de demonios insectos. Los cuentos no eran más que los heraldos del terror que se avecinaba, cuando la cría invadió el fuerte ese mismo día. Gideon luchó valientemente entre los soldados de Fort Kef, y solo él cambió el rumbo contra la cría. Se levantó un grito de celebración, hasta que en Rakul oscureció los cielos. Gideon les dijo a todos los seres del fuerte que huyeran, que siguieran al Surrakar hasta los ríos subterráneos. Una vez solo, Gideon simplemente miró al titán que estaba delante de él, y desesperadamente trató de pensar en alguna forma de luchar contra la criatura que tenía delante. Solo se le ocurrió una solución:
y Gideon salió para buscar la ayuda de un grupo de Planeswalkers sobre los que había oído rumores en el plano de Ravnica, presumiblemente el Consorcio Infinito. Ravnica. A su llegada sus esfuerzos inmediatos no dieron frutos. Cualquiera que sea el destino que le cayó al grupo que buscaba, seguía siendo un misterio, pero mientras viajaba se dio cuenta de una tensión abrumadora entre los gremios. La paranoia y las hostilidades aumentaban con los gremios atrapados entre los monstruos políticos. Aunque Zendikar estaba en una situación desesperada si los gremios iban a la guerra, toda la población de Zendikar sería solo una fracción de las víctimas en Ravnica. Con pocos recursos, Gideon pospuso su búsqueda, buscando en los gremios alguna forma de frenar la guerra que se avecinaba. Mientras luchaba contra una pandilla de cultistas Rakdos, Gideon atrajo la atención de la Legión Boros. Aurelia lo abordó, creyendo que podía ser un arma poderosa para la Legión y le ofreció un batallón para dirigir, quizás más si se unía a ellos. Gideon sintió que los Boros tenían la mayor oportunidad de imponer algún tipo de paz y aceptó el mando de los soldados, evitando su oferta de membresía. Creía en su propósito, la defensa de las leyes, pero a medida que el tiempo avanzaba, el celo y la agresión de Aurelia contra los otros gremios lo pusieron en oposición a las órdenes del Ángel. La alianza de Gideon se ha forzado hasta el punto de ruptura, y puede ser solo una cuestión de tiempo antes de que se una a los Sin-Puertas, en sus esfuerzos por escapar de la violencia de los gremios. La batalla por Zendikar. Tratando de librar una batalla en dos frentes, Ravnica y Zendikar, Gideon descubrió a la vez que los Hedrons de Zendikar tenían el poder de los engendros de los Eldrazi y que estaban conectados por líneas telefónicas. Al darse cuenta de que no podía ganar esta batalla por su cuenta, fue a reclutar al mayor experto en líneas de ley, Jace Beleren. Después de no poder persuadir a Chandra Nalaar para que se uniera a ellos, la pareja caminó de nuevo hacia Zendikar. Allí descubrieron que la Puerta del Mar había caído. Llegaron a tiempo para rescatar a varios supervivientes de la Puerta del Mar y escoltarlos a Sky Rock, una zona segura. Después de descubrir que Jorien, la amiga de los Merits de Gideon, estaba atrapada en la Puerta del Mar, Gideon se fue a buscarla y la llevó de regreso a Jace con la esperanza de que pudieran vincular las líneas telefónicas de Zendikar con los Hedrons para encontrar una manera de parar al Eldrazi de nuevo. Después de que Jace y Jorien descubrieron que tenían que viajar al Ojo de Ugin en Akoum, Gideon se quedó para organizar a los refugiados. Cuando asumió el mando y un número cada vez mayor de refugiados entraron, decidió tomar la ofensiva y reconquistar la Puerta del Mar. Los veteranos, endurecidos por la batalla, y los nuevos reclutas desesperados acudieron a la llamada de Gideon, e incluso los vampiros de Malakir se unieron. Gideon había oído hablar de Noyan Dar, un líder de un grupo de magos conocido como Magos Roil, que eran capaces de controlar el Roil e incluso usarlo como arma contra los Eldrazi. Gideon hizo una visita a Noyan y sus compañeros, buscando reclutarlos como aliados para ayudar a recuperar la Puerta del Mar. Después de presenciar una manifestación de Noyan y el poder de los otros magos del Roil, Gideon solicitó que Noyan se uniera a ellos en Sky Rock. Noyan, quien hasta este momento había pensado que Gideon era un idiota, accedió, solo para darse cuenta de que Gideon había usado su propia arrogancia contra él como manipulación para lograr que ofreciera su ayuda. Kiora, un Planeswalker nativo de Zendikar, trajo a su propio ejército de Merfolk y monstruos marinos colosales a la lucha. El ejército de Gideon comenzó un ataque contra la Puerta del Mar, controlada por los Eldrazi. Los Eldrazi fueron expulsados de la ciudad y las murallas defensivas de la Puerta del Mar fueron reconstruidas y fortificadas. Los soldados de Zendikar celebraron una victoria duramente ganada. Luego Jorien llegó con la noticia de que Ulamog se acercaba. Los Planeswalkers dictaron un nuevo y audaz plan. Mientras las tropas de Gideon y las fuerzas de Kiora mantenían a la ciudad en contra de este nuevo asalto, Nissa hizo un llamado al poder elemental de la tierra para levantar los hedrones hundidos del suelo y moverlos a un anillo alrededor del titán Eldrazi. Jace activó la magia de los hedrons y Ulamog quedó atrapado. Entonces todo se derrumbó. Apareció Ob-Nixilis, siguiendo a Nissa desde Balaguer. Convocó a Kozilek y derrotó a Jace, Nissa y Gideon. Nixilis incluso pensó por un momento que había matado a Gideon. Sin embargo, este sobrevivió, pero fue capturado y torturado con los otros dos, hasta que Chandra llegó a Zendikar, encontró al trío y los liberó. Los cuatro juntos finalmente pudieron derrotar a Nixilis, quien se retiró y juró que viajaría por el multiverso para encontrar un castigo adecuado para ellos. El guardián de la puerta. Los cuatro Planeswalkers se dieron cuenta de que estaban indefensos ante las grandes amenazas.
pero que podían oponerse a casi cualquier fuerza en el multiverso trabajando juntos. Así que juraron permanecer juntos y se creó el Guardián de la Puerta. Al ver que no podía cumplir su promesa a Hugin de no dañar a los Eldrazi ni permitirles escapar de Zendikar, Jace decidió matar a los titanes con la ayuda del Guardián de la Puerta y Kiora. Después de consultar con Nissa, le describió el patrón de la línea Ley que uniría a Kozilek y Ulamog a Zendikar, atrayendo a la mayor parte de los titanes al plano para que su energía pudiera dispersarse en Zendikar, matándolos en el proceso. Para atraerlos, las fuerzas restantes de los defensores de Zendikar, bajo el liderazgo de Gideon, actuarían como un cebo. Mientras que el plan funcionó al principio, con Gideon manteniendo los enjambres Eldrazi lejos del ejército, Kiora eliminando cualquier otro enjambre y Chandra apoyándolos, una vez que los titanes Eldrazi estaban anclados a Zendikar, su esencia destructiva amenazaba con asimilar a Zendikar en sí mismos. Con miedo, Kiora intentó persuadir a Nissa para que liberara a los titanes y les permitiera huir, pero Jace se opuso. Chandra se ofreció a quemar a los titanes, y después de evitar que Kiora atacara a Nissa, Jace estuvo de acuerdo. La piromante se conectó con la animista, lo que le permitió canalizar su magia piromántica a través de las líneas Ley de Zendikar directamente hacia los titanes. En una brillante llama de fuego, Ulamog y Kozilek fueron incinerados y destruidos, dejando que solo llovieran cenizas del cielo de Zendikar. Después de la derrota de los titanes Eldrazi, Gideon se quedó un tiempo en Zendikar para ayudar a reconstruir su civilización. Sombras sobre Innistrad. Gideon llegó junto con el resto del Guardián de la Puerta en Innistrad después de que Jace los alertara de la presencia del tercer titán Eldrazi, Emrakul. Cuando el Guardián de la Puerta intentó usar las líneas Ley para atar a Emrakul como a los otros titanes, Gideon intentó proteger a los miembros de su equipo de las hordas asaltantes Eldrazi, pero casi se sentiría abrumado si no hubiera sido por la ayuda de la nigromante Liliana Vess. Al principio, desconfiado de sus intenciones, más tarde cedió a Jace, ya que el telépata conocía a Liliana mejor que él. Mientras intentaba luchar contra Emrakul, el Guardián de la Puerta cayó bajo su influencia corrupta. Gideon quedó atrapado en una escena en la que Erebos lo enfrentó de nuevo junto con los otros miembros del Guardián de la Puerta. Erebos le pidió a Gideon que le dijera su verdadero deseo, o eliminaría a sus nuevos amigos. Como ninguna de las respuestas de Gideon encontró la aprobación del dios, Gideon tuvo que ver cómo sus amigos caían uno a uno. Cuando Jace lo liberó de la trampa, Gideon luchó para mantener alejados a los Eldrazi mientras Jace, Nissa y su nuevo aliado Tamillo hicieron su hechizo para sellar a Emrakul en la luna de Innistrad. Después de ganar la batalla, se acercó a Tamillo y le ofreció un lugar en el Guardián de la Puerta. Cuando la Soratani declinó, Jace y Gideon hablaron y decidieron ofrecerle a Liliana el lugar. Kaladesh. Gideon se acercó a Kaladesh con el resto del Guardián de la Puerta después de enterarse de la presencia del malvado caminante de planos Tezzeret allí. Habiendo estado presente durante el final de la Feria de los Inventores, el Guardián de la Puerta continuó prestando ayuda a los renegados, pasando de una casa segura a otra. Gideon vio a este escéptico, habiéndose parado en ambos lados de la ley y preguntándose si deberían haber cooperado con Ban para iluminar la amenaza de Tezzeret desde dentro. Esto causó fricciones con Chandra, quien vio a Tezzeret y al consulado como uno solo, queriendo destruirlo todo. Gideon le recordó que el propósito del Guardián de la Puerta no era viajar de plano en plano para imponer su juicio sobre los habitantes del mundo. De lo contrario, no serían mejores que los tiranos. Asimismo, trató de impedir que Liliana matara a los soldados del consulado sin necesidad. En lugar de eso, Liliana lo reprendió por subestimar la amenaza que Tezzeret representaba. Después de unos días, el Guardián de la Puerta se enteró por Sael y Rai de que Tezzeret se había secuestrado en la aguja de éter, experimentando con la invención de Rashmi. Liliana se ofreció como voluntaria para ir con Saeli, mientras que los renegados planearon un desvío atacando el eje central de Jirapur. Gideon, en cambio, lideraría varios ataques para extender las fuerzas del consulado a través de la ciudad. Reuniéndose nuevamente con Chandra, los dos tuvieron un intercambio sobre su reunión anterior sobre las acciones de Diraden y Chandra en Kefalai. Gideon le ofreció consuelo físico antes de que Baral se burlara de Chandra para que lo atacara. Al mismo tiempo, el Aether Hub estaba bajo el ataque de Gear Hulks, y Gideon decidió protegerlo. Destruyó el Gear Hulk colocando su cuerpo indestructible entre los engranajes causando que colapsara. Cuando el consulado perdió su buque insignia, Gideon se reunió con Chandra, Liliana y Saeli para discutir cómo destruir la construcción de Tezzeret. Los artífices renegados habían construido un tóptero especial que enviarían para cerrar el invento de Tezzeret,
Una vez más, angustiada por la voluntad de Liliana de dañar a los inocentes, Gideon trató de argumentar contra su plan para enfrentar al gran cónsul, pero sin éxito. Después de que el tóptero hubiera sido destruido por una incursión de Dovin Baal, Chandra y Gideon improvisaron, entrando ellos mismos en el tóptero. Chandra volaría la construcción con su magia de fuego, mientras que Gideon usaría su jerarquía para mantenerlos a ambos vivos. Su plan tuvo éxito en destruir el puente planar, pero Tezzeret logró escapar. Después de que terminó la revuelta, Gideon introdujo a Ajani en el guardián de la puerta y le dijo que se sentirían honrados si se uniera a sus filas. Posteriormente, el guardián de la puerta se reunió para coordinar sus actividades futuras. Gideon estuvo de acuerdo con Liliana y Jace en que sería demasiado peligroso dejar a Tezzeret solo, y que su mejor oportunidad sería atacar a su maestro directamente en Amonkhet. Gideon llegó a Amonkhet junto con el resto del guardián de la puerta, encontrándose en un desierto lleno de muertos vivientes. Luchando contra guerreros no muertos y hambrientos, Gideon fue testigo de cómo un ser divino interceptaba a su favor, destruyendo a los no muertos y despertando un anhelo largamente olvidado dentro de él. Cuando llegaron a Naktamun, Gideon y el guardián de la puerta se presentaron ante Oketra, quien reconoció a Gideon como uno de los suyos y lo llamó Kitheon Lora. Sintiendo una profunda devoción por primera vez desde que se había atrevido a desafiar a Erebos, Gideon les recomendó al resto de los guardianes que aprendieran lo que pudieran sobre el plano antes de moverse. Él mismo fue al templo de Oketra y se comprometió a enfrentar las pruebas de los 5 dioses. Se le entregó un cartucho que simbolizaba su avance, lo que le permitió ingresar al cuarto juicio con una nueva cosecha encabezada por Jeru. Al enterarse de la fe de la gente, comenzó a sentirse incómodo, pero no pensó en ello. Cuando el cultivo fue llevado ante Bontu, Gideon y su nuevo cultivo fueron llevados a juicio. Cuando Bontu contó cómo ninguno nace fuerte, Gideon le preguntó si esto también era cierto para los dioses. Bontu conmemoró su descaro y permitió que comenzara su cosecha. Durante el juicio se horrorizó por la manera descuidada en que los miembros de la cosecha trataron las vidas de sus compañeros, dejando atrás a los heridos que podrían haberse salvado. Cuando la cosecha llegó antes que Bontu, el dios les dijo que su número era demasiado grande y que los sacrificios de sus compañeros de la cosecha estaban en orden. Gideon se sorprendió cuando el resto de la cosecha cortó a sus propios compañeros de armas y cuando trató de intervenir, los sirvientes del dios vinieron a detenerlo. Cuando Bontu se volvió hacia él para exigirle un corazón, Gideon lo desafió ante el impacto de la cosecha. Cuando lo acusaron de ser hereje, Bontu respondió que no había encontrado fe y que, por lo tanto, no era hereje. Al llamarlo por juzgar una cultura en la que no creció y se negó a entender, Bontu le dijo que incluso los miembros de la cosecha tenían dudas, pero que su ambición les había ayudado a trascenderla y que eso era lo que enseñaba su juicio. Gideon abandonó el monumento, al darse cuenta al principio de que los ungidos eran los que habían caído en las pruebas. Al unirse al guardián de la puerta, Gideon planeaba liberar a los disidentes y salvar a los aspirantes de la muerte que los esperaría en los juicios. Gideon se comprometió a proteger a Samut de los dedicados, antes de que fueran abrumados por los 5 dioses para actuar como oponentes en el juicio final. Ligados con cartuchos que impedían el uso de la magia, se vieron obligados a enfrentar a los dignos en la batalla. Después de que la magia que los había obligado a luchar se disipara, Gideon se puso entre Hazoret y Jeru, salvándolo de la recompensa final de las pruebas. En este momento, Hazoret le profetizó que moriría por manos inmortales y le advirtió que no era un dios. En la confrontación final con Bolas, el guardián de la puerta fue derrotado por el dragón. Gideon fue gravemente herido, perdió su sural y apenas logró alejarse de los planos. Dominaria. Después de que el guardián de la puerta llegara a Dominaria, se dieron cuenta de que Jace había desaparecido. Misa y Chandra pronto también se fueron por sus propias razones. Esto dejó a Gideon y Liliana para enfrentar al demonio Belzenlok por su cuenta. Gideon estaba convencido de que Belzenlok tenía que ser derrotado para liberar todo el potencial de Liliana para enfrentar a Bolas una vez más. Incluso antes de que Liliana pudiera curarlo, el dúo tuvo que salvar a la gente de Bes de las apariciones de Belzenlok, liderados por el hermano zombie de Liliana, Josu. Gideon más tarde ideó un plan para derrotar a Josu. Después de la derrota de Josu contra el deseo de Ajani, Gideon y la severa Liliana se unieron con el equipo del viento ligero para luchar contra la cábala y derrotar a Belzenlok. Después de enterarse de la existencia de Filo Negro, se dieron cuenta de que este bebedor de almas podría ser una posible arma en su lucha contra el demonio anciano. Junto con Chandra, Gideon se infiltró en la fortaleza de Belzenlok para encontrar el Filo Negro. Por una serie de eventos desafortunados, terminó en la fosa de lucha.
Sin embargo, pudo escapar y reclamar el Filo Negro, que finalmente usó para matar a Belzenlok. Ahora es el propietario actual de Filo Negro. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Gideon Jura. Espero que el vídeo haya quedado interesante. Y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis para más contenido. Y ya nos veremos en un próximo vídeo.